presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto compartir con ustedes un resumen de esta serie de estudios que nos hablan de la profecía bíblica. Durante este trimestre estamos aprendiendo cómo estudiar de una mejor manera símbolos, naciones, personajes y todo lo que nos va llevando a la profecía bíblica desde el Génesis hasta Apocalipsis, donde se hablan de los eventos finales. Es interesante que esta semana el estudio ha sido basado en el libro de Salmos. El Salmo 122, el Salmo 15, el Salmo 24, el Salmo 5, el Salmo 51. Y muchos de nosotros decimos, pero si los salmos son himnos, los salmos son cantos, los salmos son poemas, ¿cómo nos van a hablar de profecía bíblica? Bueno, tenemos que estudiar los salmos para que comprendamos mejor la profecía bíblica, porque los salmos son vivencias. Es cada uno de ellos una expresión de cómo interactúa el ser humano con Dios, porque le presenta sus sentimientos, le presenta sus necesidades, lo expresa, y a la vez en los salmos encuentran promesas, seguridad, confianza de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha anunciado y de lo que Dios va a cumplir. Así que veamos pues en los salmos cómo nos van a llevar a comprender mejor los eventos finales y los planes de Dios para cada uno de nosotros. El Antiguo Testamento habla del santuario terrenal, el cual fue construido por Moisés, pero diseñado por Dios. A Moisés se le dijo, construye un santuario según el modelo que has visto en el monte. Dios llevó a Moisés a una experiencia especial en ese monte donde le dijo, así es. En una visión se le dieron las medidas, los materiales, los colores, las divisiones, los utensilios, todo se le dijo. Y Moisés hizo todo conforme al modelo que Dios le dio. ¿Cuál es el modelo? El santuario celestial. ¿Y quién ministra en el santuario celestial? Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Si tenemos una buena comprensión del santuario terrenal que está escrito en el Antiguo Testamento, entonces vamos a comprender bien qué hace nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús en el santuario celestial. Es imposible que podamos entender lo que hoy hace Jesús, intercediendo por nosotros, planeando también su pronta venida, su salida del santuario para venir por cada uno de los seres humanos, si no hemos entendido bien el oficio del sacerdote y sus funciones en el santuario terrenal. Jesús es mediador de un mejor pacto, dice el libro de Hebreos. Los sacerdotes oficiaban presentando los sacrificios de los pecadores que se acercaban con ellos, las ofrendas también, pero Jesús presenta su propio sacrificio, presenta su propia ofrenda, que es su sangre que fue derramada para perdón de cada uno de nosotros, los pecadores. Y de un mejor pacto, porque ahora el pacto habla de que la ley de Dios fue escrita ¿en dónde? Nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es un mejor pacto. Las tablas de la ley estaban allí en el santuario y el pueblo podía recordar qué era lo que decían las tablas. La repetición, la enseñanza debía dar esos resultados. Pero ahora Dios mismo dice, las escribiré en su mente y en su corazón. Así que ese es un mejor pacto. En el monte de Dios es algo que los salmos dicen, refiriéndose al lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, donde el pueblo podía saber que Dios iba a dar promesas, instrucciones desde el Éxodo,
se habla de el monte de Dios, pero en los Salmos es donde más encontramos esa expresión. Se refiere al lugar donde estaba el santuario, el monte Moria, donde después se construyó el templo, pero también se refiere al monte de Dios en el reino de los cielos, a Sión, la ciudad, el monte Sión, y en la profecía se dice Sión, la ciudad de Dios, en el monte de Dios. Y los salmos hablan de esa experiencia que Dios quiere que lleguemos a vivir los seres humanos, de un día estar en el monte de Dios. Los salmos hacen esta pregunta. El Salmo 15, el Salmo 24 dice, ¿quién estará un día en el monte de Dios? ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién habitará en el monte de Dios? ¿Quién? El que con esfuerzo humano viva de una manera especial. Pues algo de eso podríamos decir que es la respuesta, porque dice el limpio de manos, el puro de corazón, el íntegro, el que practica la justicia, todas las instrucciones que Dios da a los seres humanos de cómo debe ser nuestra vida. Pero debemos entender que quien estará allí es el que ha confiado plenamente en Cristo Jesús, el que por fe sabe que Jesús es su sustituto, el que por fe sabe que Jesús murió para perdonar pecados, limpiar nuestra vida y concedernos por gracia el privilegio de llegar al reino de los cielos. ¿Quién estará en el monte de Dios? Apocalipsis también dice eso. ¿Quiénes estarán en la presencia de Dios? ¿Quiénes estarán de pie? ¿Quiénes se presentarán ante Él? Los redimidos, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, los que han salido de la tribulación, los que han confiado en el Cordero. Los esfuerzos humanos los debemos hacer porque no podemos ser arrastrados por la ola de este mundo. Debemos hacer las cosas que dice Dios, practicar la justicia, no amar las cosas terrenales, no mantener nuestra mente en las cosas vanas y pasajeras, ser personas íntegras, practicando la justicia. Son cosas que los seres humanos podemos hacer pidiendo la fortaleza, la ayuda de Dios, practicándola, pero comprendiendo sobre todo que será gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Los redimidos, dice Apocalipsis, tienen en su mente a Dios, tienen en su frente y en el corazón escrito el nombre de Dios. O sea, en su mente y en su corazón está Dios. El nombre de Dios no es algo literal escrito, sino que es el carácter de Dios. El nombre es el carácter de Dios. El carácter de Dios también es su ley. Entonces, los redimidos, llegando al cielo un día, ¿por qué? Porque en su vida reflejaban el carácter de Dios, porque comprendieron cuál era el carácter de Dios, porque entendieron cómo era Dios. En las Escrituras se habla en el libro de Éxodo cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Y algunos pensaríamos que la demostración de la gloria era algo majestuoso, algo poderoso, algo impresionante. Pero no, Dios le dice a Moisés, ¿quieres que te diga algo? Esa es mi gloria. Lo colocó en lugar especial y pasó Dios diciendo estas cosas. Dios grande en misericordia, Dios clemente, Dios tardo para la ira, Dios perdonador. Esa es la gloria de Dios. Ese es Dios. Ese es el carácter de Dios. Así es nuestro Dios. Y los redimidos tienen en su frente el nombre de Dios. O sea, tienen en su mente, su pensamiento es, así es Dios, así me ama Dios, así es grande mi Dios, así es la gloria de Dios que me perdona, que ama a la humanidad, que es lento para la ira, que es paciente. Pero también tienen escrito el nombre del Cordero. En su mente, en su corazón está, el Cordero murió por mí. Creo en el Cordero, tengo fe en el sacrificio del Cordero. Creo que el Cordero ha hecho algo maravilloso, perdonando mis pecados. Y si llego a estar en el cielo, es porque el Cordero me ama
me ha perdonado, me ha limpiado y ha hecho todo para que un día llegue a estar entre los redimidos. ¿Quién estará en el monte de Dios? El que conoce a Dios, el que tiene en su mente el pensamiento en las cosas espirituales, el que ha sido alcanzado por la misericordia y ha creído y tiene fe en el sacrificio de Cristo Jesús. El Salmo 5 dice, no habitará el impío junto a ti, el malo, el que no quiere aceptar su condición, el que no quiere arrepentirse, el que quiere seguir practicando el pecado, no habitará con Dios. Y el Salmo 5, el versículo 7 dice, pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa. Por tu gran amor y tu gran misericordia, un día estaré en el monte de Dios. Un día estaré en tu presencia. Un día podré estar frente a ti, oh Dios. ¿Por qué? Por tu gran amor y por tu gran misericordia. Y luego el Salmo 5 dice que eso debe ser un motivo de alegría, debe ser un motivo de alabanza, debe ser algo que nos lleve a la adoración, al regocijo, sabiendo todo lo que Dios ha hecho. ¿Quién estará en el monte santo? ¿Quiénes estarán de pie delante de Dios? Pecadores que hemos sido perdonados, que creemos en el sacrificio del Cordero, que entendemos que nuestro pecado ha sido quitado, que el Cordero cargó nuestros pecados y que el Cordero estuvo dispuesto a morir, a sufrir, para que nosotros un día podamos estar con Él en el reino de los cielos. David, quien escribió la mayoría de los salmos, pecador que cometió errores. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, pero cayó en pecado. Y el pecado más grande que se habla de David, ya sabemos cuál fue. El adulterio, el homicidio. Pero Dios, que lo ama, envía al profeta Natán y le dice, David, esto ha sucedido. Y David dice, ese hombre debe morir por lo que ha hecho. Y Natán le dice, tú eres ese hombre, David. Y David dice, sí, he pecado. Se presenta delante de Dios, está escrito en el Salmo 51, y le dice, Dios, yo he pecado contra ti. He hecho esto. Y describe cuál ha sido su pecado. Y dice después en una súplica a Dios, perdóname, límpiame, lávame más y más, purifícame con hisopo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva el gozo de tu salvación en mí. David le dice, Señor, yo sé que tú eres un Dios grande en amor y misericordia, lento para la ira. Esa es tu gloria, ese es tu carácter, ese eres tú, oh Dios. Ten compasión de mí. Entonces, dice, si tú haces eso, yo voy a sentirme perdonado, yo voy a sentirme en paz, yo voy a sentirme gozoso, yo voy a sentirme que tú me amas de una manera extraordinaria. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Una persona perdonada es una persona que quiere compartir a Dios con otras personas. ¿Por qué muchos cristianos no hablamos de Dios? ¿Por qué muchos cristianos preferimos guardar silencio? ¿Por qué muchos cristianos no mostramos quiénes somos? No hemos experimentado el gozo de la salvación, el perdón de Dios. David dice, mi boca cantará, publicaré, anunciaré, diré a otros, ¿quién eres tú, oh Dios? ¿Qué publicas tú? ¿Qué compartes tú? ¿Qué presentas tú en las redes sociales? ¿Cómo nos conocen otras personas? Muchas veces publicamos un viaje, publicamos dónde estamos, publicamos lo que comemos, publicamos lo que nos regalan, publicamos muchas cosas. David dice, yo publicaré quién es mi Dios. Yo publicaré mi alabanza. Yo publicaré tu justicia. Cantaré de eso. Una persona perdonada, una persona que sabía que
su pecado lo llevaría a la muerte y debía ser condenado. Es una persona que ahora dice, compartiré, enseñaré a otros, les diré quién es mi Dios. Un llamado, una invitación a que nosotros reflexionemos qué estamos haciendo. Estamos compartiendo a ese Dios que nos ha perdonado. Estamos diciendo a otros cómo es Dios, cómo es su carácter, cuál es la gloria de Dios, qué es lo que más desea hacer Dios. Bueno, mira, como iglesia nos conocen porque hemos sido llamados a dar el mensaje de los tres ángeles. Y como iglesia, por muchos lugares se presentan los tres ángeles. En nuestro logotipo, en nuestros mensajes, ahí está el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué sucederá en los eventos finales? ¿Qué es lo que está profetizado? El mensaje de los tres ángeles. Pero el primer mensaje es el evangelio eterno. Antes de decir al mundo lo que sucederá, hay que proclamar el evangelio eterno a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Y la mejor manera de proclamarlo es qué ha hecho Dios en mi vida. Cómo me ha tratado Dios cuando yo he sido pecador. Cómo Dios, siendo compasivo, me ha perdonado. Cómo Dios, sabiendo quién soy, quiere llevarme al reino de los cielos. Cómo Dios ha obrado milagrosamente transformando mi vida. Ese es el mejor mensaje que podemos dar. Dios ha confiado a los seres humanos la predicación del evangelio. Dios quiere que otros como nosotros, pecadores, puedan saber que Dios puede hacer algo maravilloso. Así que debemos decir a otros quién es nuestro Dios, cuál es el carácter de Dios, cuál es la gloria de Dios, cuáles son los planes de Dios. Y que el deseo de Dios es que un día estemos en su presencia, en su monte santo, como los redimidos. El Salmo 24 nos dice, ¿quién estará en tu monte santo? Y luego dice las características. Pero más adelante dice que Dios es un guerrero victorioso. Que esos son los planes de Dios. Venir muy pronto como el Rey de gloria y Señor de señores. Porque dice en el Salmo 24, ábranse puertas eternas. ¿Quién está viniendo? El Rey de gloria. Es Jehová de los ejércitos. Las profecías bíblicas nos llevan a saber que Cristo pronto vendrá y establecerá su reino. Jesús dijo en la oración modelo que nosotros debemos decir en la oración, venga tu reino, hágase tu voluntad. Que debemos orar para que muy pronto Jesús venga, termine este conflicto, para que se establezca el reino de Dios y para que nosotros tengamos el privilegio de ser parte del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que este evangelio sea predicado. La voluntad de Dios es que las personas crean en Él, sean perdonados. La voluntad de Dios es que un día nosotros podamos estar en ese reino eterno. Dios es paciente, misericordioso, como lo describe Él mismo, como se presenta, como está escrito en Éxodo y en otros pasajes de la Escritura. Y los salmos también dicen del juicio de Dios. Así es Dios. Y Dios también hará un juicio. El juicio es para saber quiénes aceptaron el plan de Dios, quiénes comprendieron su condición, quiénes confesaron su pecado, quiénes aceptaron que solo Dios podía conceder el perdón, quiénes dijeron, no, yo quiero seguir viviendo así. Entonces Dios no puede hacer nada para salvarlos porque esa es su decisión y Dios respeta lo que cada ser humano ha decidido. Dios es amor, es paciente, es misericordioso, pero también es juez justo. Pronto este mundo llegará a su fin y nosotros, si creemos en Él, si oramos para que venga su reino, entonces debemos prepararnos para estar en ese reino. Es un momento especial para reflexionar, para meditar cómo estoy preparándome para llegar a ese reino. Estoy viviendo conforme al plan de Dios. Soy uno de esos que anhela un día estar en el monte de Dios, en su monte santo,
en su presencia. Estaremos, gracias al sacrificio de Jesús, estaremos gracias al plan maravilloso de Dios. Estaremos por su gran misericordia. Estaremos porque tenemos fe en que Jesús llevó nuestro pecado, nos ha dado perdón y su deseo grande es que nosotros estemos muy pronto con Él en el reino de los cielos. Sigamos estudiando las Escrituras, sigamos entendiendo cuánto nos ama Dios, sigamos entendiendo más de sus planes que están cumpliéndose, sigamos estudiando las Escrituras para que podamos comprender el tiempo en que vivimos y lo que debemos hacer en nuestra vida para que pronto estemos con Él en el reino de los cielos. Síguenos a través de las redes sociales, síguenos a través de UR Play, síguenos a través de esta emisora. Puedes también escucharnos a través de Spotify en los podcasts. Hay muchas maneras en que nos puedes escuchar, ver y comprender más las Escrituras. Pero estás invitado a que asistas a la iglesia adventista, que presencialmente estés allí en una iglesia y puedas escuchar también mensajes de la palabra de Dios. Dios desea que un día tú también estés en el reino de los cielos. El gran plan de Dios es que todos un día lleguemos al monte de Dios. Cristo murió por nosotros, murió también por ti, y su sangre es poderosa para limpiar tu pecado y para hacer de ti una nueva criatura. Vamos a orar, dando gracias a Dios por sus planes y porque nos ha permitido estudiar más su bendita palabra. Gracias, bondadoso Señor, porque nos amas, has dejado en las Escrituras enseñanzas, las profecías nos anuncian que Cristo viene pronto, que se están cumpliendo tus planes, y algo maravilloso es que tú deseas que nosotros un día estemos en el monte santo, en la ciudad gloriosa, en Sión, en la Nueva Jerusalén, y que estemos en tu presencia. Por eso Jesús murió, para perdonar nuestros pecados y para darnos la seguridad de la salvación. Creemos en Jesús, creemos en el Cordero y damos gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque ahora que nosotros somos perdonados, que sabemos que tú trabajas en nuestra vida, gracias porque también nos das la oportunidad de ser instrumentos tuyos para compartir este evangelio, para decir a otros que Cristo viene pronto, para enseñarle a los transgresores tu camino, para decir cómo tú puedes ser un Dios compasivo, misericordioso, que puedes perdonar pecados, puedes borrar toda maldad y puedes hacer nuevas criaturas. Ayúdanos, oh Dios, a no olvidar cuánto nos amas, agradecerte por lo que has hecho en nosotros y a compartir para que otros también lleguen a conocerte y un día también ellos y nosotros juntos estemos en el reino de los cielos. Esperamos ese momento glorioso. Vamos a prepararnos porque queremos llegar a estar entre los redimidos. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lecciones de la Biblia.